Hoy quiero, si el tiempo nos permite, dividir el editorial en dos temas. En primer lugar, empezar diciendo un sello más en el pasaporte del presidente Santiago Peña. Decimos esto, claro que el presidente tiene la capacidad de poder decidir a dónde quiere viajar. Lo interesante es que nosotros sepamos que los viajes del presidente también sean fructíferos. El presidente asistió a la transmisión de mando en Guatemala. Un gobierno se iba, otro entraba, ganó un gobierno de aparentemente centro-izquierda, pero cuando Santi Peña asumió el 15 de agosto del año pasado, el 2023, nosotros no tuvimos la presencia del presidente de Guatemala en el Paraguay. Generalmente estas son, en la diplomacia hay un principio básico, el modus operandi de la diplomacia es la reciprocidad. Si él viene, vos estás obligado a irte, y si no te podés irte, le podés enviar al vicepresidente de la República. Verdaderamente no entendemos por qué ese empecinamiento en que termine su mandato presidencial con 4 o 5 pasaportes llenos de sellos de los viajes que realiza el presidente. Especialmente en una coyuntura muy particular. El presidente Peña tenía que entrevistarse, encontrarse, de hecho lo hizo, con el presidente de Brasil, Lula, para hablar del tema que tiene mayor trascendencia para el Paraguay en los próximos, no sé, voy a decir 50 años, pero en el año 2023 se tuvo que haber resuelto el problema, se tuvo que haber discutido el anexo C, empezado las negociaciones del anexo C, y ahora nos enteramos que llevó una comitiva a Guatemala y otra comitiva a Brasilia, y que el presidente brasileño nos dijo algo que es totalmente obvio, la obviedad de decirnos, consuman, Brasil va a colaborar para que Paraguay consuma su energía. Eso verdaderamente sabemos todos nosotros, que si Paraguay tuviera la capacidad de consumir su energía, obviamente no habría nada que discutir en Itaipú Binacional, sino quizás cuestiones técnicas o de gestión administrativa. Yo verdaderamente creo que una visita al presidente Lula merecía más atención y una preparación de su gabinete, y que las declaraciones de Lula por sí mismas son obvias, y que el Paraguay fue allá sin demostrar una posición. ¿Cuál es la posición paraguaya con respecto al anexo C, con respecto al tratado de Itaipú, con respecto a la tarifa? No tenemos idea. Y mientras tanto el presidente los días previos estuvo en Guatemala, cuando tenía que haber estado bien preparado en este tema que sí hace a la realidad política, económica, social y energética del Paraguay. No estoy diciendo que nosotros tengamos que asumir una actitud combativa contra Brasil, estoy diciendo que tenemos que buscar tener una diplomacia reivindicativa, pero no de la queja, sino de la propuesta. Una diplomacia reivindicativa, pero no de la queja, sino de propuesta, de la imaginación, de la inteligencia. Y hemos demostrado, hemos perdido ocasiones. El presidente fue también con una frondosa comitiva a Kuwait. Kuwait era un foro internacional en donde se habló nada más y nada menos de energías renovables. Los brasileños, obviamente, esa es la tradición brasileña, quieren el secretismo en todo lo que se negocia dentro de la binacional. Es natural que un país grande, cuando negocia con un país de menor tamaño, como es en el caso paraguayo, prefiera el secretismo que al debate público. Pero nosotros los paraguayos sí tenemos una posición propia. Tenemos que preferir el debate público y tenemos que hacer públicas nuestras reivindicaciones. Hay todavía puntos del acuerdo Lula-Lugo del 2009 que todavía no se han cumplido. Hay un abanico de posibilidades, no solamente para hablar de la tarifa, hablar del anexo C y hablar de todo el tratado de Itaipú, de una gran integración energética que garantice, promueva y mejore, incremente nuestra capacidad de producir energías renovables. No sirve de nada que el presidente selle su pasaporte, se vaya a Guatemala, se vaya al Vaticano, se vaya a Kuwait y no utilice el foro de Kuwait
para, en un foro de energías renovables, sentar las bases de lo que es la política exterior paraguaya. Porque nosotros, un país pequeño, no le tiene que temer al mundo. Un país pequeño tiene que usufructuar la membresía de formar parte de un mundo global, de un mundo que dice que tiene que ser más humano. Repito, todavía hay cosas en el Paraguay y en el Brasil del acuerdo Lugo-Lula que no se han cumplido. Eso debe formar parte de la agenda y no solamente hablar de la tarifa. Y repito, el 2023 era el año en donde se tenía que empezar a renegociar el anexo C, y nosotros los paraguayos hasta ahora no sabemos nada de cuál es la posición paraguaya. Yo quiero recordar una sola cosa. La frivolidad de un gobernante es enemiga del bien común. Un gobernante no puede ser frívolo, un gobernante debe estar verdaderamente defendiendo intereses nacionales y principios. Intereses nacionales y principios. Pero repito, la frivolidad en la gestión de gobierno daña al bien público. Quisiera, la segunda parte de este editorial, referir muy escuetamente unas declaraciones que me sorprendieron del diputado Benjamín Cantero. Esto no es un tema personal, parece que fue una entrevista le hizo la periodista de ABC Color, Sara Moreno, en la radio. Sara Moreno le pregunta, pero su esposa, no sé qué cuánto, bueno, este esquema de nepotismo que está siendo denunciado diariamente y repudiado por la sociedad paraguaya. Y él dice que en el fondo la política no es tan buen negocio porque se gasta, se pierde, etcétera, etcétera. No, hermano. Max Weber, esto lo digo con todo respeto y me dirijo al diputado Benjamín Cantero, y tiene, si quiere, este programa para venir a refutar cuando lo desee. Max Weber, el sociólogo alemán, decía: se es político por profesión y se es político por vocación. ¿Profesión por qué? Porque el político también tiene que cobrar una remuneración de acuerdo a su esfuerzo. Pero tiene que existir una vocación. El político que asume una responsabilidad en un cuerpo colegiado, como es la Cámara de Diputados, no puede estar diciendo gano o pierdo dinero. Tiene que presentarse ante su electorado y decirle: hemos cumplido en la consigna de que las escuelas no se caigan porque no tienen baños. Hemos cumplido en hacer que las escuelas tengan excusados y no tengan letrinas. Hemos cumplido en decir que las escuelas tienen techo, de que la merienda escolar llega a los niños de Canendillú, de que la salud pública está garantizada. El señor, con todo respeto, Benjamín Cantero y la clase política paraguaya tienen que entender que el que asume una responsabilidad en un colegiado o en un puesto público no lo asume para usufructuar prerrogativas o privilegios. La consigna consiste en servir al pueblo paraguayo. La clase política paraguaya lleva en sus espaldas una hipoteca, es deudora del pueblo paraguayo. Y la clase política tiene que saldar esa deuda, esa herida social que existe en la pobreza, en la miseria, en la falta y en el exceso de necesidades y en la escasa capacidad que tiene el Estado paraguayo para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo.